Tenemos una tarea antes de ir a la enseñanza y la tarea es la siguiente. Y yo quisiera, así de pronto usted hoy nos acompañe como invitado por primera vez, yo quisiera humildemente también a usted pedirle un favor, y es el siguiente. Tenemos que buscar un sitio para congregarnos, porque este sitio ya está muy pequeño. Entonces, les pedimos ese favor, que nos ayuden a ubicar un sitio para congregarnos. ¿Usted quiere unirse a la causa para ayudarnos a buscar un sitio? Amén. ¿Sí? Amén. Muchas gracias. Por favor, no sean malos, ayúdanos a buscar un sitio para congregarnos. Este sitio fue muy lindo. Ya mientras iniciamos fue una bendición y seguirá siendo una bendición hasta el último día que estemos acá, pero necesitamos un espacio más grande y también necesitamos un espacio única y exclusivamente para niños, y eso es supremamente importante. Entonces, que el Eterno Dios nos guíe, y si el Eterno Dios le usa a usted en la consecución de ese lugar, pues qué bendición también, amén. Por eso yo le pido con mucha humildad ese favor, que nos ayude a buscar un lugar también para que podamos reunirnos, para que podamos estar convocados en el nombre del Señor. Lo otro es que si usted tiene dones, talentos musicales, y usted ama al Eterno Dios, guarda sus mandamientos, por favor nos dice, porque estamos necesitando ya levantar ese grupo de alabanza y de adoración, ¿bien? Resulta que yo no tengo talento. Si alguien, por favor, regálenme un poquito de silencio. Gracias. Si alguien me pudiera enseñar de pronto técnica vocal, hasta yo me arriesgaría, pero yo creo que a estas alturas ya sería imposible. Entonces, por favor, la idea es que necesitamos manos que nos ayuden al sostenimiento de la obra. ¿Amén? Amén. ¿Listo? Amén. Al final vamos a dar otro anuncio, pero al final. El título de la enseñanza de esta tarde es No entregues tus arras, no entregues tus arras. Vamos a iniciar entonces con un texto que está en Génesis capítulo 37. ¿Usted está dispuesto a aprender algo nuevo hoy de parte del Señor? ¿Cuántos están dispuestos? Yo estoy supremamente dispuesta con humildad a aprender de parte del Eterno Dios. Amén. Bueno. Génesis capítulo 37, por favor, versículo 25. Génesis capítulo 37, versículo 25. Usted me dice cuando estemos allí, ¿listo? ¿Ya estamos ahí? ¿Todos ya estamos ahí? Listo. Recuerde usted lo que nosotros hemos venido hablando. Estamos revisando la porción de José, pero hoy no nos vamos a dedicar a hablar de José. Y vamos a hablar de otra persona, y yo espero que usted realmente abra su corazón y reciba esta palabra con mucha humildad también, amén. Si hay algo que usted ya conoce, pues lo refuerza, lo medita, porque eso también es importante. Génesis 37, 25. Estamos hablando de cuando José es vendido por sus hermanos, y fíjese lo que dice el versículo 25. Y se sentaron sus hermanos, obviamente, a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía ¿desde dónde? Desde Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. ¿Usted recuerda dónde se encontraban ellos? El padre Jacob les dice, váyanse a Siquem. Ellos estuvieron por un tiempo en Siquem. Y recuerde que en Siquem hay un árbol que se llama el encinar, un árbol grandísimo, una especie de árbol que se llama el encinar de Moré, que ayer el Eterno Dios envió a Abraham, y que Moré en hebreo es maestro, y que el Eterno Dios envió a Abraham allí, a Siquem, al encinar de Moré, al encinar del maestro, para ser enseñado por él mismo, amén. Y la idea era que los hermanos de José también fueran a Siquem a ser enseñados por el Eterno Dios. Sin embargo, estuvieron solamente un momento en Siquem, porque no les gusta ser enseñados. E inmediatamente partieron para otro lugar llamado como Dotán. Eso lo vimos nosotros hace 15 días y dijimos que el Padre va a mandar a buscar a los suyos. ¿Y en dónde nos hallará? En Siquem, siendo enseñados por Él, siendo enseñados por su Espíritu a través de su palabra. O nos encontrará en Dotán, en donde había una conexión grandísima, no solamente con el mundo comercial, sino también con el paganismo. Versículo 26. Vamos a leer el versículo 26. Entonces Yehudá, que es Judá, entonces Yehudá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte?
Fíjense lo que hace Yehudá, porque hoy vamos a hablar es de Yehudá, hoy no vamos a hablar de Yosef, hoy vamos a hablar de Yehudá, ¿listo? Y el versículo 27 dice, vengan y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a Yosef de la cisterna y le trajeron arriba. ¿Quiénes sacaron a José de la cisterna? ¿Quiénes? Estaban los hermanos ahí discutiendo. Estaban los hermanos discutiendo que llegaron estos y sacaron a José y ni siquiera se dieron cuenta. O sea, estaban en plena discusión y llegan estos y se le adelantaron. Es decir, no recibieron tampoco plática por José. Miren lo que dice el texto. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos, ¿quiénes? Los madianitas mercaderes. Sacaron a Yosef de la cisterna y le trajeron arriba. Lo sacaron. Ni siquiera los hermanos fueron capaces de sacar a José. Ni siquiera los hermanos. Y le trajeron arriba y le vendieron ellos, le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto, hasta ahí. Usted conoce la historia, ¿cierto? Usted recuerda que él es vendido a un hombre llamado Potifar y es acusado de uno de los delitos más atroces que puede ser acusado un hombre. Y permítame referirme únicamente a los hombres. ¿Es acusado de qué? De violación. ¿Usted se imagina tener ese letrero de violador en una cárcel? Bueno, atentaron contra el buen nombre de Yosef. Pero pasa una situación especial, y es que usted termina de leer el capítulo 37 de Génesis y pasa algo bastante interesante. Y se nos comienza a narrar la historia de Judá. Como que se mete deliberadamente ese capítulo ahí. Y se nos comienza a narrar entonces la historia de Yehudá. Yehudá toma una decisión y es no seguir con su familia. Si algunos han tomado esas decisiones drásticas y radicales, yo más bien con mi familia no. Pero familia es familia, sí, pero paz también es paz. Creo que eso era lo que estaba pensando Yehudá. Y nos encontramos con el capítulo 38. Y vamos a comenzar a leer, por favor, el capítulo 38. ¿Listo? Pero hágame un favor, vamos a leerlo de a poquitos como siempre hemos leído los versículos. ¿Listo? Génesis 38, versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Yehudá o Judá se apartó de sus hermanos, ¿sí ven? Y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Ahora, ¿usted por qué cree que se apartó de sus hermanos? ¿Usted por qué cree? Fíjense cómo el corazón de Judá comenzó como a removerse. Y eso es un buen indicio. Es un buen indicio cuando el corazón comienza a removerse, cuando la conciencia comienza a hablar. Es un buen indicio porque eso nos hace salir del lugar en donde estamos y nos hace comenzar a caminar al lugar en donde debemos estar de parte del eterno Dios. ¿Listo? Pero vamos a continuar, versículo 2. Y vio allí Yehudá o Judá, vamos a decirle Judá. ¿Listo? Vamos a decirle Judá porque me gusta. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. O sea, la tomó como esposa, ¿cierto? Tuvieron relaciones sexuales, ¿listo? Versículo 3. Y ella concibió y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre, ¿cómo se llamó el primer hijo? Pregunta, ¿cuántos se acuerdan de Er? ¿No? Vamos por buen camino entonces. No vamos por buen camino porque entonces vamos a desmenuzar más y más el texto. Y concibió otra vez y dio a luz un segundo hijo. Y llamó su nombre Onán. ¿Cuántos recuerdan a Onán? Sí. Onán. ¿El primero era? ¿El segundo? Onán. Listo. Ya vamos mirando qué es lo que está pasando con el texto. Vamos mirando qué es lo que está pasando con Judá. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Ok, primer hijo, ¿cómo se llamó? Perfecto, muy bien. Segundo hijo, ¿cómo se llamó? Onán, perfecto. ¿Y el tercer hijo, cómo se llamó? Sela. Pero no nos quedamos solo con esos datos, porque el texto nos proporciona un dato extraordinario y precioso. Miren lo que continúa diciendo después de Sela. Miren lo que continúa diciendo. ¿Y estaba en dónde? En Kesib. ¿Sí dice su Biblia Kesib?
¿Sí? ¿Todas las Biblias dicen eso? Perfecto. Que sí. Que sí. Y estaba en que sí cuando lo dio a luz. ¿Por qué razón? La palabra del eterno Dios se toma la molestia de decirnos el lugar en donde estaba Yehudá cuando tuvo su último hijo. ¿Por qué razón? ¿Usted sabe qué significa Kesif? Cuando usted revisa Kesif tiene un significado bastante interesante. Kesif significa engañoso, mentiroso, falso, algo falsificado. Entonces usted póngale atención a la vida de Judá, póngale atención usted. Vende a su hermano, da la orden o da la idea de que vendan al hermano, ¿cierto? El corazón comienza como que a revolvérsele dentro del mismo. Toma la decisión de apartarse de sus hermanos, porque es incapaz de verlos a ellos tan tranquilos, habiendo hecho pasar a su hermano por muerto. Es incapaz y dice, yo me tengo que ir de acá. Y la cereza del pastel, es incapaz de ver día y noche a su papá llorando por un hijo que aparentemente estaba muerto. ¿Y qué decide hacer Judá? Lo que deciden hacer muchas personas cuando quieren olvidar. Se va lejos e inicia de cero. Toma una mujer por esposa, dice voy a formar una familia. Tiene 3 hijos, al mayorcito le pone Er, al segundo le pone Onán y al tercero le pone Sela. Pero por más que quiso intentar de nuevo, por más que quiso comenzar de nuevo, por más que quiso pararse en la fachada de una familia, la vida de Yehudá estaba así, viviendo de mentiras, de engaños, de falsedad. Estaba viviendo una apariencia, porque le faltaba hacer algo. Y lo que le faltaba hacer a Yehudá o a Judá era hacer algo que se llama en hebreo Teshuvah, que significa arrepentirse y regresar al Padre. ¿Cuántas personas hoy en día viven bajo la fachada de una familia? La fachada de una familia. No, yo inicié de nuevo, pero le falta lo más importante y es hacer Teshuvah, arrepentirse, ¿sí o no? Y regresar al Padre. ¿Seguimos? Sí. Seguimos. ¿Estamos bien? ¿Cómo va la explicación? Aunque acaba de empezar, pero vamos bien, ¿sí? Listo. Después Judá tomó mujer para su primogénito. ¿Cómo se llamaba? La cual se llamaba Tamar. ¿Qué significa Tamar? ¿Se acuerdan? Yo voy a pedirles un favor, es que voy a desabrocharme un poquito. Y me sirve, incluso me sirve para la explicación ahorita más adelante de lo que les voy a decir. ¿Qué significa Tamar? ¿Recuerdan qué significa Tamar? Tamar significa palmera. Palmera. Habla de la rectitud, de la integridad. ¿Cierto? Entonces, Tamar, ¿cómo era? Era una palmera haciendo referencia ¿a qué? A la rectitud. Listo. Versículo 7, voy a leerlo, Reina Valera. Y Er, el primogénito de Judá, ¿qué dice Reina Valera? ¿Qué dice la Biblia que usted tiene ahí? Fue malo ante los ojos de Yahweh y le quitó Yahweh la vida. La palabra que está allí como malo es la palabra, a ver si la puedo deletrear, R-A y un apóstrofe al final. R-A, R de ratón, A, y al final esa comita arriba se llama apóstrofe, ¿cierto? Apóstrofe. Y esa palabra tiene una connotación impresionante. Esa palabra no solamente significa malo, esa palabra significa perverso. Esa palabra significa depravado. Y tiene una connotación sexual bastante fuerte. Obviamente voy a cuidar mucho lo que voy a decir porque hay menores. Pero fíjense cómo queda el texto. Y él era perverso. No era malo, tan solo malo, era perverso ante los ojos de Yahweh y le quitó Yahweh la vida. Este no era tan solo malo. Tiene que ver con algo depravado. Tiene que ver con algo abominable. Tiene que ver con algo terrible. Entonces viene Tamar, que era una mujer recta, y confía en la buena fe de ellos.
Y Tamar se une a este hombre depravado, maligno, porque quería formar una familia. Y ella dijo, bueno, es descendencia de Abraham. Abraham, ¿quién no conoce a Abraham? Es descendencia de Abraham, descendencia de Isaac, descendencia de Jacob. Y se encuentra con él, el cual era tan depravado que el eterno Dios, ¿qué hace? Le quita la vida. Nunca jamás se puede mezclar lo íntegro con lo depravado. Aprenda de eso, por favor. No, pero es que es buena gente. Por favor, no lo haga. Cuídese usted y cuide a sus hijos. Cuídese usted y cuide a su familia. Amén. Amén. Voy a adelantarme porque quiero poder terminar el mensaje hoy. Y él entonces era perverso ante los ojos de Yahweh, y Yahweh hizo que muriera. Versículo 8, vamos en el 8, ¿cierto? Entonces Judá dijo, ¿a quién? A Onán. Acá vemos algo que se llama derecho sucesoral, mi querido Alex. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, es decir, tómala por mujer, ten relaciones sexuales con ella para que haya descendencia en nombre de tu hermano, ¿listo? Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Puro derecho sucesoral. Versículo 9. Y sabiendo Onán, escuche esto, mire, sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, ¿qué hacía? Sucedía que cuando tenía relaciones sexuales con la mujer, vertía en tierra. ¿Listo? Con la mujer de su hermano, con Tamar, con la mujer de su hermano, gracias. ¿Qué hacía? Vertía en tierra. ¿Para qué? Para que no quedara embarazada. Justamente por eso, para que no quedara embarazada, ¿no? El hijo mayor, él, era un depravado. Era un depravado. Y trató a esta mujer íntegra, Tamar, como un objeto sexual. Tanto que le desagradó a Yahweh la cortó. Pero viene el segundo, que uno creyera, bueno, el hermano sale mejor. El hermano sale mejor. Y viene Onán y la trata como un objeto sexual también. ¿Y qué hace el Eterno? La trata como una prostituta. ¿O no? Y era Tamar. ¿Justo o injusto? Era algo justo o injusto. Que nunca dice, mire, amados, que nunca seamos de aquellas personas que digan, ¿y quién lo mandó? ¿O y quién la mandó? No. Nosotros estamos para levantarnos, para caer encima. Siempre, siempre, siempre. Amén. Amén. Versículo 9, ¿ya lo leímos? Sí, el 10. Ahora, que Onán pudo haber dicho, no quiero levantar descendencia de mi hermano, no. Pero mire la opción que tomó. Había una cuestión depravada en la familia, de depravación en la familia, y ahorita lo vamos a seguir viendo. Y desagradó a Yahweh lo que hacía, dice Reina Valera. Versículo 10 dice, y lo que hacía Onán, otra vez, fue malo, está la misma palabra Ra. Fue malo ante los ojos de Yahweh. Él también lo hizo. ¿Hizo qué? Lo malo ante los ojos de Yahweh. Llega este Onán y hace lo malo ante los ojos de Yahweh. ¿Y qué hace el eterno Dios? Le quita la vida. Porque, amada congregación, hacer lo malo delante de los ojos de Yahweh siempre va a tener el mismo resultado. Siempre vamos a ser cortados de su presencia. Y hacer lo malo ante los ojos de Yahweh no se circunscribe únicamente al área sexual. Nosotros en alguna oportunidad hablamos que hacer lo bueno ante los ojos del eterno Dios, ¿qué es? Cumplir su palabra. Obedecer su palabra. Obedecer sus mandamientos. Lo vimos con evidencia bíblica, ¿se acuerdan? Y si hacer lo bueno delante de los ojos de Yahweh es obedecer los mandamientos, ¿qué es hacer lo malo delante de los ojos de Yahweh? Desobedecer los mandamientos. Y cuando yo desobedezco su palabra, cuando yo desobedezco su mandamiento, estoy haciendo lo malo delante de los ojos de Yahweh y seré cortada de su presencia. Ahorita tal vez no, pero ese juicio, esa sentencia, ¿quién la va a ejecutar? El juez, el Mesías. ¿Listo? Entonces, primero depravado delante del Señor, malo delante del Señor. Después, ¿quién? Onán. La pregunta del millón, ¿qué clase de hijos tenía Judá?
¿Qué clase de hijos tenía Judá, por Dios santo? ¿A quién le heredaron eso? ¿De qué manera el patriarca pudo haber influido para el comportamiento de sus hijos? Porque sin duda alguna los tres, Judá, él y el otro, bueno, nada, se me olvida el nombre. Sela. No, el otro, el que se... Onán. Onán y Sela. Onán, no, el otro todavía no. Sela no. Esos tres primeros abusaron de la autoridad. Y no hay nada que el eterno Dios aborrezca más que una persona que ostenta un grado de autoridad y comienza a abusar de ella. Pero continuamos. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viva en la casa de tu padre. ¿No hubiese podido haber hecho desde el comienzo? Quédate viva en la casa de tu padre hasta que crezca, ahora sí, Sela mi hijo. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, ¿a dónde? Y estuvo en casa de su padre. ¿No podía haber hecho desde el principio eso Judá? Lo hubiese mandado desde un comienzo para la casa de su padre y el papá le hubiese conseguido un esposo para que tuviese descendencia. Aquí la clave es descendencia, pero no lo hicieron de esa manera. Se aprovecharon de Tamar, se aprovecharon de una mujer íntegra, se aprovecharon de una mujer justa. El patriarca, sí, el patriarca también, porque aquí no termina la historia. ¿Jugaron con ella desde un principio, sí o no? Y van a continuar jugando. Leemos lo que sigue. O sea, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Eso tiene que ver todo. ¿Cómo se llama? ¿Quién me dice cómo se llama el mensaje? No entregues tus arras. No entregues tus arras. Vamos a ver de qué se trata esto. Entonces Judá la envía a la casa de su padre con la promesa de que cuando el chiquitín crezca, se lo va a dar por esposo. ¿Listo? Versículo 12. Y pasaron muchos días y murió Súa, la esposa de Judá. ¿Se acuerdan? Mujer de Judá. Después Judá se consoló, ya estuvo más tranquilo, le volvió el alma al cuerpo y subía a los trasquiladores de sus ovejas a un sitio llamado Timnat. Él y su amigote, Ira, Adulamita. Y mira lo que pasa acá. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar las ovejas. Y entonces, ¿qué hace Tamar? Se quita los vestidos de su viudez, se cubre con un velo y se disfraza. Ahí dice a rebosar, pero la palabra es se disfraza. ¿Y qué hace Tamar? Se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada por su mujer. Siguieron jugando con ella, ¿o no? Siguieron jugando con ella. El patriarca, sí, el patriarca. Y la vio Judá, y mire lo que pasó con Judá. Y la tuvo por prostituta, porque ella había cubierto su rostro. La pregunta que yo le hago a usted en ese momento es: ¿por qué Tamar hizo eso? ¿Por qué Tamar hizo eso? ¿Usted por qué cree que Tamar hizo eso? ¿Quería ejercer la prostitución tal vez? ¿Por qué hizo eso? Tal vez por venganza con el suegro. Descendencia de Judá. Diga fuerte: descendencia. El orden era de Omán. Bueno, primero de Er. El Señor lo quita porque era un depravado. Después le correspondía a quién? A Onán. El Señor lo quita por lo mismo. El tercero era Sela. Ahora, no lo piense como si esto hubiese pasado en el año 2023, porque usted va a decir: ¿pero qué es esto? Por Dios santísimo. Estamos hablando de la cultura del antiguo Medio Oriente. Váyase al antiguo Medio Oriente, porque si no, entonces no vamos a recibir la palabra. Yo como mujer la entiendo, pero si nos ponemos a escuchar este mensaje como si fuese hoy, 18 de marzo de 2023, nos vamos a meter en una indignada profunda. Miremos la cuestión espiritual que se mueve en todo esto. ¿Listo? ¿En qué quedé, por favor? Ya, pero vamos para el 15. Y la vio Judá. ¿Y qué hizo Judá? Irene la tuvo por prostituta, porque ella había cubierto su rostro. Oiga, ¿qué cosa se movía en Judá?
Mire todo lo que se movía en el patriarca. Y lo más triste es que por años Judá la trató como prostituta. Primero para el hijo mayor, después para el otro y ahora él. A una mujer íntegra. ¿No le parece indignante? ¿Verdad? Judá primero participa de la venta de su hermano, ¿sí o no? Se asocia con los hermanos para hacer pasar a su hermano por muerto, ¿sí o no? Le causa un dolor tremendo a su papá, ¿sí o no? Se aleja de sus hermanos queriendo iniciar una vida nueva, ¿sí o no? Toma una esposa, tiene 3 hijos, pero sigue en la misma mentira, sigue en la misma falsedad, sigue en la misma fachada. ¿Sabe por qué? Porque las cosas hay que atacarlas de raíz, porque a donde nosotros no vayamos, lo que hay en nuestro corazón nos va a gobernar y nos va a dominar. Y mire, eso fue lo que le pasó a Judá. Versículo 16. Y se apartó del camino hacia ella. Se apartó del camino, eso es una connotación espiritual. ¿Cuál es el camino? El Mesías. Y el eterno Dios nos proporcionó un camino para llegar al Mesías. ¿Cuál es? Su palabra, su bendita palabra. Amén. Y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. El texto original dice entrar a ti. ¿Listo? Pues no sabía que era su nuera. ¿Qué se movía en Judá, por Dios? ¿Qué se movía en Judá? Y ella le dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? ¿Qué me darás? Probablemente en este hombre había un desorden sexual muy fuerte. Y era el patriarca. Pero como dice el pastor Carlos, me gusta mucho lo que dice el pastor Carlos, y es, la Biblia nos enseña personajes así, de carne y hueso, débiles como nosotros, para que veamos cómo el Señor es capaz de restaurarlos y de levantarlos. Y eso es lo bonito. No nos muestra superhombres, sino personas así de carne y hueso. Y él le respondió, versículo 17, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, ¿qué le dijo? Dame una prenda. Dame una prenda hasta que lo envíes. Una garantía. Todas las Biblias dicen prenda, pregunta. Una arra. ¿Una arra dice alguien más? ¿Todas dicen prenda? Vamos a aprender algo en esta tarde. Yo soy de la vieja usanza. Vamos a aprender algo, ¿les parece? ¿Cuántos quieren aprender algo? Amén. La palabra que está allí como prenda es una palabra preciosa. Preciosa. Una palabra preciosa de la cual echa mano alguien que escribió unas epístolas en los escritos posteriores al Mesías. Y esa palabra es esta. Erabón. ¿Alcanzan a ver ustedes? Ahí dice Erabón, mi letra es muy fea. Erabón. Erabón. En hebreo. Erabón. ¿Listo? Erabón. Ok. Esta palabra Erabón viene de una raíz hebrea. Recuerde usted que las palabras en hebreo vienen de una raíz. Y que cuando nosotros conocemos el significado de esa raíz nos podemos dar cuenta de qué es lo que está diciendo el autor. Esa palabra Erabón viene de una raíz que es la raíz Arab. Miren, Arab. Y esta palabra Arab, ¿usted recuerda lo que significa? La palabra Arab significa entrelazarse. Entrelazarse de tal manera que se vuelvan uno. Acá, bueno, los únicos cónyuges que yo veo acá que están en este recinto son don Carlos y la hermana Arelis. ¿Listo? Están ahí cerquita. Ellos están entrelazados por un pacto que hicieron. Están entrelazados. ¿Sí o no? ¿Y qué se espera? Se espera que se cumplan entre ellos unas obligaciones recíprocas, que haya una reciprocidad, ¿sí o no, doctora? Porque están entrelazados. Entonces, ¿qué prenda me vas a dar? Hebreo, Erabón. ¿Listo? Cuya raíz es Arab. Y como les decía, es una de las palabras más interesantes que usted va a encontrar en los escritos posteriores al Mesías. De Mateo a Apocalipsis
usted solamente va a encontrar esa palabra 3 veces. Y de esas 3 veces, el único autor que va a emplear esa palabra es el apóstol Pablo. Y esas 3 veces el apóstol Pablo las va a usar y emplear única y exclusivamente para un tema específico. Y tiene su equivalencia en griego, que es esta: arabón, arabón, arabón. ¿Listo? Hebreo, erabón, de una raíz que es arab. Y en griego, erabón, erabón. Ahora, a estas alturas usted me tendría que decir de mi evidencia bíblica. ¿Quieren evidencia bíblica? Sí. Usted tiene que pedir evidencia bíblica. Usted me está hablando, pero necesito sustento bíblico porque yo no me quiero dejar aquí. No se pide evidencia bíblica. Evidencia número 1, dicen los abogados. 2 Corintios 1:22. Por favor, no vaya a perder Génesis 38. 2 Corintios 1:22. 1:21, 22. Vamos a leer desde el 21. 2 Corintios 1:21, 22. Dice la Biblia: y el que nos confirma con ustedes en el Mesías y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado el arabón del Espíritu en nuestros corazones. Ahí está la misma palabra. Ahí está la misma palabra de prenda. Ahí está la misma palabra de tamar. ¿Qué me va a dar? Deme un erabón. El apóstol Pablo usa la misma palabra para acá. Segunda evidencia. ¿Hablando acerca de quién? Del Espíritu Santo. Segunda evidencia. Segunda Crónicas 5:4-5. Porque nosotros que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado ¿qué? El arabón del Espíritu. El arabón del Espíritu. 2 Corintios 5, 4, 5. Crónica. Yo dije crónica. Con razón decimos. Sí, a veces me equivoco. Vamos a hacer de cuenta que no. Segundo de Corintios, ¿listo? Capítulo 5, versículo 5, vamos a leer. 2 Corintios. Se pega con ustedes. Mas el que nos hizo para esto mismo es ¿quién? Es Dios, quien nos ha dado ahora sí las arras del Espíritu. El arabón del Espíritu, las arras del Espíritu, las mismas que Tamar, misma palabra que Tamar usó con Judá. Y la última palabra, la última vez que usted va a encontrar esa palabra está en Efesios 1:13 y 14, la última vez, y regresamos a Génesis. Es que necesito que entendamos esto. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra verdadera, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el espíritu de la promesa. ¿Y cuál es el espíritu de la promesa? Nos lo dice el versículo 14, que es arabón de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y esa posesión adquirida somos nosotros, su novia. Si vemos cómo el apóstol Pablo emplea esa misma palabra para hablarnos a nosotros acerca del Espíritu Santo como una prenda, como arras y como garantía, ¿recuerda usted cómo se llama el mensaje? Y en este caso que nos enseña el apóstol Pablo, es la misma raíz, arab. De tal manera que con el Espíritu Santo estamos nosotros entrelazados con el eterno Dios. Estamos entrelazados con el eterno Dios. Es nuestra garantía que nos entrelaza con el eterno Dios. Y la labor del eterno Dios en el nuevo pacto, porque el nuevo pacto consiste en que el Espíritu de Dios escribe su Torah y sus mandamientos en nuestro corazón para que nosotros lo obedezcamos. Ese es el nuevo pacto. Usted lo puede buscar en Jeremías y en Hebreos.
ese es el nuevo pacto. La forma en la que yo me hago más y más unida al eterno Dios es cuando obedezco aquello que el mismo Espíritu está escribiendo dentro de mí. Amén. La pregunta es, ¿estamos entregando esas arras a alguien? ¿A quién estamos entregando esas arras? ¿A quién? ¿Estamos haciendo lo que hizo Judá? ¿Estamos haciendo lo que hizo Judá? ¿A quién le estamos entregando las armas? Vamos a continuar entonces en el versículo 18 de Génesis, por favor. Entonces digo, 38, 18 de Génesis. Entonces Judá dijo, ¿qué erabón te daré? ¿Qué prenda te daré? Acuérdese de lo que nos explica que es erabón el apóstol Pablo. Acuérdese de eso. ¿Qué erabón te daré? Pregunta, ¿qué erabón tenemos nosotros? Lo acabamos de leer en 3 oportunidades. Nuestro erabón, ¿quién es? El Espíritu del Señor. ¿Listo? Ok. Ella respondió, tu sello, tu cinto, ahí dice cordón, pero es un cinto, un cinturón, y tu vara, mate, vara, que tienes en tu mano. ¿Y él qué hizo? Tome. Judá tiene relaciones sexuales con Tamar. Cuando se regresa a su casa, se regresa sin erabón. Se regresa sin su anillo de sellar, con el que sellaba los negocios, con el que le daba identidad como nombre. Perdió esa identidad que tenía como Yehudá, tribu de Israel. Se lo entrega a una mujer que creyó que era una prostituta. Tiene su vara, Mate, su vara de autoridad en la mano. La vara de autoridad misma, una similar a la de Moisés. ¿Y qué hace? Se la entrega a una mujer que creyó que era prostituta. ¿Y qué más tiene? El sello. No, el sello va en el anillo. ¿Qué más tiene? El cinto. Mire algo acá, por favor. Cuando Jacob entrega el cinto, mire lo que pasa. Mire cómo se vestían los hombres en esa época. Yo creo que eso me va a servir para Judá. Le he dicho que a la atención dispersa. Se ponen sus túnicas, ¿cierto? Toman el cinto. ¿Y qué hacen con el cinto? Se lo ajustan. ¿Ok? Se lo ajustan. Se ajustan el cinto. De tal manera que cuando ellos caminan, ¿qué va a pasar? No van a quedar expuestos. Sus partes íntimas no van a quedar expuestas. Porque el cinto sirve para eso. Para que su intimidad no quede expuesta. Se regresa Judá sin su anillo de sellar, que representa la autoridad, que representa la autoridad, no su identidad, como Yehudá, hijo de Isaac, hijo de Israel, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Se regresa sin la vara de autoridad. Y se regresa totalmente expuesto a su casa, avergonzado a su casa. El eterno Dios a nosotros nos dio su espíritu, las arras de su espíritu, puso su sello en nosotros, nos dio identidad a nosotros como pueblo de Dios, como hijo de Dios, nos dio autoridad en el nombre del Mesías Yeshua y nos abrazó con su cinto para que a través de sus mandamientos bien ajustados a nosotros, en obediencia a su palabra, a sus mandamientos, no quedáramos expuestos
¿A quién estamos entregando las arras? Y escuche, amada congregación, yo no estoy hablando de desórdenes sexuales, no estoy hablando de eso, pero cada vez que yo quebranto los mandamientos, cada vez que yo desecho su Torah como lo aprendimos, estamos entregando las arras, estamos quedando expuestos, estamos quedando sin autoridad. Yo le voy a decir algo muy íntimo y muy personal y alguien dirá, ay, pero tan exagerado no me interesa. Usted sabe y usted me conoce, quien me conoce sabe que yo hago lo que tenga que hacer con tal de que la palabra del eterno Dios se meta en los corazones de la gente, humanamente hablando. Humanamente hablando. Cuando yo hablo de entregar las arras, cuando yo hablo de quedar expuesta, yo no me refiero meramente a lo sexual, amada congregación. El único hombre que a mí me ha tomado de la mano es mi papá. Con el único hombre con el que yo he caminado por la calle ha sido con mi papá. Y cuando estoy en el campo y un perro se me viene, lo aprieto más fuerte porque le tengo miedo a los perros. Pero ha sido mi papá. Nadie más. Ningún otro hombre me ha tocado. Mi amor, ningún otro hombre me ha tocado. Pero, dice Mateo 5:19, que si yo quebranto los mandamientos del eterno Dios y que así enseño a las personas, el Señor me llamará en el reino de los cielos pequeña, que quiere decir sin valor, sin valor. Pero que si yo guardo los mandamientos del eterno Dios y así enseño a los demás, hacia afuera me digan lo que sea, pero el eterno Dios me va a declarar con valor en el reino de los cielos. Y por más virgen que sea y por más que muera virgen, si yo quebranto los mandamientos del eterno Dios y le enseño a usted a quebrantar los mandamientos del eterno Dios, voy a andar espiritualmente desnuda, expuesta, y se va a ver mi vergüenza, y será una vergüenza con la cual yo no voy a ser capaz de estar de pie ni de rodillas delante del Mesías. Jimena, pero ¿por qué enseña los mandamientos? Porque no me interesa lo que me digan afuera. Judaizante, legalista, no me interesa. Yo sé que va a llegar un momento en mi vida, con muchos o con pocos, con familia o sin familia, con amigos o sin amigos, en donde cuando esté delante de mí, Mesías Yeshua, Él me va a llamar y me va a decir, hija, no eres pequeña, tuviste valor. Amén. Tal vez ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo decir cuando alguien lo hace pequeño? Ay, gracias. Lo minimizan afuera. Pero ¿sabe qué? Que los de afuera me minimicen, pero que el Mesías me declare con valor. Amén. Amados, eso no tiene precio. Amén. Eso no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. Hace tiempos alguien me dijo en alguna oportunidad, Jimena, cuando usted tenga un local amplio y cuando tenga instrumentos de alabanza y músicos y todo esto, yo invito a gente a su iglesia. Antes no. Y le dije, bueno. Con instrumentos, sin instrumentos, con cantores, sin cantores, con sitio pequeño, con sitio espacioso. En esta casa se enseña la bendita Torah. Amén. A través de ella llegamos a Yeshua. Y a través de Yeshua conocemos al Padre. Y en eso consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Yeshua a quien has enviado. Amén. Esa es mi labor. Amén. Mi labor no es decirle, tienes problemas de autoestima, párate en el espejo y di eres hermosa. No, esa no es mi labor. Mi labor es hacer lo que hizo Yehoshua o Josué. Enseñarle la Torah, la palabra, para que usted pueda heredar la Canaán espiritual. Amén. Esa es mi labor. Estamos entregando nuestras arras, pero ahí no termina todo, espérenme. ¿Cómo se regresa a Yehudá? Desnuda, casi. No entendí, pero no entendí. ¿Se regresa sin cinto? Sin cinto, ¿qué más? Sin dignidad, dice María Paz. Sin dignidad, porque se le abrieron sus vestiduras. Luego se levantó y se fue. Versículo 19, ¿sí?
Por eso no entregue sus arras. No entregue sus arras. No entregue sus arras. Luego se levantó y se fue y se quitó, pues hablando ya de Tamar, ¿no? Y se quitó el velo de sobre sí y se vistió nuevamente las ropas de su viudez, Tamar. Y mire lo que hace Judá, porque él es súper cumplidor, súper cumplidor. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, esos amigos, ¿no? Sus amigos facilitadores del pecado, facilitadores, encubridores, para que éste recibiese el erabón de la mujer, la prenda de la mujer. Pero no la halló, se le escondió Tamar. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la prostituta de Naín junto al camino? Y ellos dijeron: aquí no ha estado ninguna prostituta. Por aquí no hay ninguna prostituta, ¿cuál prostituta? Entonces, versículo 22, él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ninguna prostituta. Y Judá dijo: que se quede con eso entonces. Que se quede con el anillo de sellar, que se quede con mi vara de autoridad, que se quede con mi cinturón, que se quede. A mí qué me importa que se quede con eso. Mire, Yehudá, por Dios. Ay, un Shabbat. Ay, pero ya, me gusta mucho lo que decían los pastores anoche en la apertura. Pero porque solo hablan de eso. Pues claro, ¿de qué más hablamos? Si a través de esto conocemos al Mesías, ¿de qué más hablamos? Podemos hablar de otra cosa, algo así como: levanta tus manos porque viene tu semana más gloriosa, recíbelo. Podemos hablar de eso, pero no lo voy a hacer, porque ¿para qué le voy a decir mentiras? Yo no sé si venga la semana más gloriosa. Podemos decir también: descarga los billetes del cielo, porque la fe es la moneda de... ¿qué? Porque la moneda del cielo, ¿no? ¡Qué mentira! Mentiras. Que se quede con la prenda. Tenada la actitud de Judá. Que se quede con la prenda. ¡Ay, chavalaza, ni mena exagerada! Desde adolescente que estoy caminando en el Señor me han dicho exagerado. ¿Sí o no, Miriam? Desde ahorita a mis 44 años ya uno más, uno menos, realmente no. Y sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, se ha hecho prostituta, porque ha quedado encinta a causa de su prostitución. Que esto haya pasado no quiere decir que el Señor esté sentado en su trono aplaudiendo, ¿no? No crean, al Señor este tipo de conducta le desagrada. No quiere decir: mire todo lo que me pasa y el Señor está aplaudiendo, no. Nunca jamás creamos eso. ¿Y qué responde Judá? Y Judá dice: la misericordia y el amor de Judá. ¿Qué dice? Sáquenla y quémenla. 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 Judá también merecía haber sido quemado, ¿no? Claro. Sáquenla y quémenla. Pero cuando la sacaban, ¿para qué? Para quemarla. Envió a decir a su suegro: ay, yo pagaría por ver en la cara de Judá, yo pagaría por ver si hay el micrófono si hay registros ahí de fílmicos, si puede haber registro fílmico cuando estemos allá en el reino de los cielos. Yo le diría: ay, Señor, ¿me puede pasar la escena? Yo pago por ver la cara de Judá, yo quisiera ver la cara de Judá. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas. El sello, el cinto y la vara. Entonces, acá falta un pedazo que yo
lo hubiese puesto, pero no. Entonces a Judá le dio la pálida, no dice allí, pero yo pagaría, de verdad que pagaría por ver la expresión del rostro de Judá. Entonces Judá, ¿qué hace? Apenas ve el Erabón, ¿qué hace? Lo reconoció y dijo, más justa, ¿dónde estoy? ¿Qué se me? Más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela, mi hijo, y nunca más tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Sí ven? ¿Qué era lo que pretendía Tamar desde un comienzo? Descendencia, un hijo, lo justo, un hijo. Tiene gemelos de Judá, ¿sí sabía? ¿Recuerda usted? Y uno de ellos entra en la genealogía del Mesías. Un hijo de una mujer abusada sexualmente, sí. Un hijo de una mujer abusada emocionalmente, sí. Entra en la genealogía del Mesías, sí. No. Y vamos a donde Rahab, la prostituta de Jericó. Entra en la genealogía del Mesías. ¿Sabe por qué? Porque de lo vil y menospreciado del mundo nos tomó el Señor para ser su amada, su novia, su esposa. ¿No le parece eso precioso? ¿No le parece eso precioso? Es una bendición. Y mire lo que pasa con Judá ya para terminar. Apenas ve el Erabón, apenas ve las arras, se da cuenta de su pecado y deja de pecar. Dice, y no la volvió a conocer. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios en mi vida? ¿Me redarguye de qué? De pecado, de justicia, de juicio. Apenas vienen esas arras, yo me doy cuenta que estoy violando los mandamientos del eterno Dios. ¿Y qué hago? Si realmente tengo las arras del Espíritu, si realmente tengo el Erabón del eterno Dios, dejo de hacerlo. Y comienzo a caminar conforme a la palabra del eterno Dios. Comienzo a caminar así. ¿Amén? La pregunta es, ¿a quién le estamos entregando las arras? ¿Le estamos entregando esas arras a alguien? Mi amada congregación, yo creo que si había alguna duda en el ambiente, con el evento del aniversario, al cual agradezco mucho que todos ustedes hayan asistido, con el evento del aniversario yo creo que muchas dudas se despejaron. No me crean a mí, pero yo creo que un hombre con autoridad, como lo es el pastor Carlos Rabat, un hombre temeroso de Dios, no que yo no sea temerosa de Dios, pero si no me creen a mí, créanle a él. Y ustedes dicen, no, que el Espíritu me habla a mí, listo, que le hable pero conforme a la palabra, no conforme a revelaciones raras sacadas de los cabellos. ¿Cuántos están dispuestos a no entregar sus arras? ¿Cuántos están dispuestos a amasar? Vamos a orar. Padre amado, damos gracias, Dios soberano, por este tiempo que tú nos regalas en la tarde de hoy, Señor. Gracias porque nos das la posibilidad, Señor, de no negociar esas arras, Dios del cielo. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, podemos decir, acá hay un pueblo, Señor, acá hay corazones que están dispuestos a guardar tus mandamientos, Señor, a no negociar, Dios Todopoderoso, aquello que tú nos has entregado, Señor. Padre, hemos aprendido de la vida de Judá, pero también aprendimos de la vida de Tamar, Señor. Continuaremos aprendiendo de Judá porque lo que haces con él es precioso, Dios de los cielos. Pero mira a Tamar, Señor, una mujer abusada sexualmente, una mujer abusada emocionalmente. ¿Cuántas personas así? Tal vez en este lugar, Señor. Hoy yo te ruego, Dios de los cielos, que tú hagas justicia y que tú levantes a aquellos hombres y mujeres que de alguna manera han sufrido el menosprecio, que de alguna manera, Señor, han sido minimizados, que de alguna manera, Señor, han sido desechados por su casa, por su familia, que han sido valientes, Señor, incluso dentro de sus mismas congregaciones, cuando se han atrevido a hablar la verdad, la palabra verdadera, Señor. Ayúdalos, Dios de los cielos, sosténlos, precioso Señor, y que este tiempo, Señor, Padre, sea de aprendizaje para que no entreguemos las arras, que es tu Espíritu precioso, que, Señor, estemos aferrados a ti, que nuestro cinto, Señor, esté bien ajustado sobre nuestros lomos, para que no quedemos expuestos, Dios del cielo. Hoy te damos gracias, Padre amado,
En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. 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 Damos un aplauso, Señor. Les quiero pedir un favor a las personas que están en Zoom, sigan conectadas, y a nuestros amigos de YouTube. Un abrazo para ustedes, el Señor les bendiga. Si el mensaje fue de bendición, por favor no olvide darle like al video y compartirlo. Nos estamos reuniendo acá en el Asís, pero pronto, si el Señor lo permite, vamos a cambiar de lugar. Un abrazo para ustedes, bendiciones. Chao.